comenzar esta mañana. Qué hermoso es Dios, que nos permite ver una generación nueva, ¿verdad? De verdad, chavos, que el Señor los está buscando. No lo olviden. Perseveren en esa salvación. Quiero hablar esta tarde, esta continuación. No hablé o dije que iba a haber una serie. Sin embargo, sé que ustedes saben que estamos hablando respecto a la visión, la estrategia que el Señor nos ha dado, y vamos a estar hablando al respecto, sabiendo que no es una misión humana, no es una visión humana, no es una estrategia con medios humanos. Buscamos que todo esté apegado a la palabra de Dios. Tenemos la misión presenta, ayúdenme a leerla por favor nuevamente. Dice así: glorificar a Dios impactando en nuestras generaciones a través de la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios y el testimonio de una vida congruente a los principios de Dios. Es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así: formando discípulos, léanlo conmigo, formando discípulos de Cristo, que a su vez enseñen a otros a seguirlo, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios para ser transformados a su imagen, viviendo en integridad y alcanzando madurez espiritual para servir a otros. Y también tenemos la estrategia, ¿ok? Fíjense muy bien ahí, tenemos las etapas. Etapa 1, ayúdenme a leerlo, es la salvación, ¿ok? Por eso entendemos que no es una estrategia humana, no es algo que nosotros vamos a hacer. La salvación no la podemos producir ni generar nosotros. ¿Quién la produce? El Señor. Por eso estamos hablando que si es su misión y si es su visión, pues la estrategia la va a llevar a cabo Él también. Lo primero que es, luego la primera etapa, ¿qué debe suceder? Debe venir la persona a la salvación. Eso quiere decir que nace un nuevo creyente y es un recién convertido. En la etapa 2 viene un proceso de santificación. Una vez que ha sido salvado, empieza este proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Un proceso de limpieza, de sanidad, de restauración y de crecimiento. ¿Hasta dónde el Señor nos quiere llevar? Hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sale? No de otro ser humano, sino de Cristo. Número 3, viene una etapa de formación también. ¿Qué comienza allí? Comienza su entrenamiento para desarrollar dones y talentos. Dones naturales que el Señor ha dado. Talentos naturales que el Señor ha dado. El apóstol Pablo decía: ¿qué acaso todos son apóstoles? ¿Todos son pastores? ¿Todos enseñan la palabra? Decía: no, hay una multiforme gracia de Dios y por eso nos necesitamos todos. Hay áreas donde yo no soy capaz, donde yo no tengo dones, donde yo no tengo talentos, y es donde entran ustedes a complementar el cuerpo de Cristo y ayudarme a mí y a otros creyentes a crecer juntos. Viene una formación. ¿Para qué viene un entrenamiento? ¿Para guardar después los dones y los talentos? ¿Para enterrarlos? No. ¿Qué quiere hacer el Señor después de que nos forma? Asignarnos una función. Etapa 4. Quiere decir que aquí se activa la persona en algún área de servicio específica. Generalmente un área en donde se sirve a la iglesia. No me refiero a labores o servicio aquí, en este lugar, nada más, sino funciones más específicas. Pudiera ser ir a visitar a algún hermano enfermo, pudiera ser ir a enseñarle la palabra a un recién convertido, cosas también que no necesariamente tienen que ver con este lugar, aunque también hay actividades o servicios que se pueden realizar aquí, ¿sale?
Etapa 5, después de que se siguen desarrollando dones y talentos y se activan en algún área de servicio, viene la etapa 5, que es una etapa de asignación. El Señor ya asigna formalmente el llamado específico por el cual naciste, aquello a lo que te vas a dedicar hasta que el Señor vuelva. Miren, dice la palabra que nosotros somos llamados a desarrollar una profesión. El Señor nos ha llamado a ser profesionales. Y uno pensaría, ¡ay, eso es solo para empresas! Bueno, no, el concepto es bíblico. ¿Qué es lo que tú profesas? ¿Qué profesas? Por ejemplo, un abogado, ¿qué profesa? La ley. Un cristiano, ¿qué profesa? La fe en Cristo. ¿Cómo vivir la vida en Cristo? ¿Cómo lo debería ser un abogado? ¿Con profesionalismo? Pues claro, por eso se llama profesión, ¿verdad? Porque ya lo llevó a un nivel de profesionalismo. En el cristianismo también debemos ser profesionales. Debemos llevar nuestra profesión en Cristo a un nivel alto de madurez. ¿Sale? El Señor no te va a enviar a una asignación especial, no te va a enviar a una comisión especial si no has pasado un proceso de santificación. ¿Sí queda claro esto? El apóstol Pablo no hubiera aguantado si lo hubieran mandado luego a padecer tanto, ¿verdad? Dios sabía que tenía que tratar con él en su corazón. Ya lo vimos con Moisés, ya lo vimos con David, antes de ser rey, cómo le tocó, durísimo, ¿vale? Y con cada uno de los siervos de Dios, antes de recibir una asignación, el Señor se encargó de por la fe salvarlos, santificarlos, formarles, entrenarlos bajo autoridad, sirviendo en la iglesia, sujetos a las autoridades espirituales. También el apóstol Pablo estuvo sujeto, fue enviado por ancianos de su iglesia local donde él servía antes de ser enviado. ¿Sale? Entonces, esto último es recibir ese llamado específico cuando se es enviado. Y ya aprendimos también, dijimos que esta estrategia siempre en cada una de sus 5 etapas va a estar presente. No importa el nivel de madurez, va a estar presente un enfoque evangelístico, ¿sale? Porque desde que somos recién convertidos hasta que seamos maduros en la fe, por así decirlo, ancianos espirituales, debemos predicar el evangelio, ¿sale? Así es de que, hablando de todo esto, quiero iniciar una serie que tiene que ver con la estrategia específicamente. Ya hablamos hace 8 días de la misión y la visión, y hoy voy a empezar a hablar de la estrategia. Vamos a hablar de estos 5 pasos. Hoy solo vamos a hablar de la etapa 1, que es la salvación. Después vamos a ver el siguiente domingo, santificación, y así iremos, ¿sale? Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 24, para ver qué nos dice el Señor tocante a la estrategia. ¿Sabes? Aprendimos mucho en el pasado respecto a cómo diseñar estrategias para lograr ciertos objetivos. Desafortunadamente a veces se cayó, y ya al final mucho más, ya todo era absolutamente en las fuerzas humanas. Cuando creamos una estrategia humanamente, puede ser, yo lo dije hace 8 días, que tengamos éxito por un tiempo, pero después viene un bajón, viene la depresión, viene la caída, porque no es algo que Dios apruebe, no es algo que Dios avale. Entonces, vamos a leer Proverbios 24 y después otro proverbio para entender este asunto, y vamos a ir desenmarañando cómo se desarrolla o cómo se debe desarrollar la estrategia de Dios, ¿sale? Entonces, este es el inicio de la serie, la estrategia de Dios, la salvación, empezando con la etapa 1 el día de hoy. Dice así Proverbios 24, 3 al 6.
Con sabiduría, ¿qué se hará? Se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Si todos pensamos en el plan de Dios y en la misión que Él tiene como si fuera una construcción de una casa, todos sabemos que lo primero que se tenía que poner era el fundamento, el cual ya lo pusieron los apóstoles y los profetas. Ellos ya pusieron el fundamento. ¿Sobre qué pusieron el fundamento? Sobre la roca que es Cristo. ¿Se acuerdan? Entonces es la roca, el fundamento sobre la roca, y los demás cristianos a lo largo de la historia de la iglesia hemos seguido edificando. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, el Señor tiene un plan. ¿Cuál? Salvar a la humanidad. El Señor, sabemos que dentro de su plan perfecto es haber enviado a su Hijo Jesús a completar parte de ese plan. ¿Vamos bien allí? Ahora, si nosotros hablamos de que esto es como edificar una casa, quiere decir que lo tenemos que hacer con sabiduría. Lo dice Proverbios. La sabiduría no la podemos sacar también de la manga, porque no la traemos. No viene en nuestro sistema operativo. Tenemos que recurrir a la sabiduría divina. Y qué increíble es que el apóstol Pablo dice que la manera en la que el Señor avergüenza la sabiduría humana es por medio del Evangelio. Dice que la locura de la predicación del Evangelio. Porque los que son doctos, los que son sabios allá afuera en el mundo, les parece ilógico, les parece una locura el plan de Dios. Les parece ilógico crear un plan así, de esa manera, y llevarlo a cabo. Es ilógico para ellos. Pero para ti, para mí, sabemos que lo que es locura para el hombre, sin Dios, para nosotros como sus hijos, es bendición. Así es de que busquemos en todo tiempo, hermanos, que sea en la sabiduría, que todo lo que hagamos respecto a la estrategia, debemos de cuidar que sea con el recurso divino. Luego Dios dice ahí, y con prudencia se afirmará. Quiere decir que no solo requerimos la sabiduría que viene de lo alto, sino también formar nuestro carácter. Recuerden que en este plan que vamos a empezar a desarrollar, no podemos ser impulsivos, tenemos que actuar con prudencia. ¿Qué pasaría si un albañil empieza de desesperadito y de impulsivo a poner los ladrillos así todo? ¿Qué pasaría? Pues va a venir el maestro de obra y le va a decir, quítame eso, lo vuelves a hacer, ¿verdad? Así es de que, ¿cómo vamos a firmar y a fortalecer esos muros de esa casa? Con prudencia. Nuestro carácter tiene que empezar a alinearse también al Señor. Me encanta el verso 4, como dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿De qué vamos a empezar a llenar esa casa? ¿De qué se debería llenar? Ya tenemos la sabiduría de Dios para hacer las cosas. Él forma nuestro carácter, nos da prudencia para no ser impulsivos. ¿De qué deberíamos llenar? ¿Qué es la ciencia? Conocimiento de Dios a través de su palabra. Así es de que en esta primera etapa es importantísimo, hermanos, que tú y yo seamos diligentes, que nos esforcemos con lo que nuestra iglesia local está proveyendo para nosotros. ¿Qué está proveyendo? Casas de estudio, reuniones de mujeres, reuniones de varones, reuniones de matrimonios, reuniones de jóvenes, discipulado de servicio, domingos 9 en punto de la mañana y una serie de actividades que se están desarrollando aquí en la iglesia. Todo eso bajo parámetros bíblicos, obviamente. ¿Cómo nos vamos a llenar de conocimiento si no participamos de esas actividades en donde nos proveen de ese conocimiento? Entonces es importante que si tú estás haciéndote consciente en qué etapa estás, y espero que sí me hayan hecho caso,
que hayan estado meditando en qué etapa están, si en la salvación todavía no se da, pudiera ser, si estás en un proceso de santificación, formación, función, asignación. Aún en cualquiera de esas etapas requerimos esto, pero cuánto más en la etapa 1, porque si ya fuimos salvos fue gracias al conocimiento de la palabra y de cómo Dios usó a alguien que tenía ese conocimiento para exponernos el Evangelio. ¿Cómo Dios va a traer más personas a su iglesia? ¿A quién quiere usar para llenar esta etapa 1? ¿A quién quiere usar? A nosotros. ¿Y qué necesitamos para iniciar la estrategia? En el paso 1, lo dice el proverbio, sabiduría. ¿Qué más? Antes de eso, sabiduría, prudencia y conocimiento. Ahí al final de ese pasaje que leímos dice: y en la multitud de consejeros está la victoria. Necesita haber una planeación, necesita haber una directriz de cómo lo vamos a hacer. Proverbios 20:18, regrésense unas páginas. Dice algo muy similar. ¿Están ahí? Proverbios 20:18 dice así: los pensamientos con el consejo, ¿qué pasa? Se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Sabes? ¿Saben que no promovemos esta doctrina de la guerra espiritual porque creemos que esa victoria obtenida en la cruz del Calvario es suficiente? ¿Cuál es la victoria más contundente? Presentarle el Evangelio a alguien. ¿Vale? No creemos, porque simplemente no es bíblico estar atando demonios, estar echando fuera potestades, porque no lo encontramos en la Biblia. El Señor Jesús hablaba de atar el hombre fuerte, pero era Él atando al hombre fuerte, despojándolo, pero no nosotros. En ningún lugar se nos da autorización de hablarle al diablo, incluso si ni el mismo arcángel Miguel, que es el arcángel guerrero, dice que se atrevió a proferir juicio de maldición en contra del diablo. ¿Quiénes somos nosotros? No tenemos acceso ni autorización a hacer eso, porque Cristo ya lo venció. Entonces, ¿cuál es la mejor guerra espiritual? Presentar el Evangelio, enseñar a la gente la libertad a la que Cristo nos ha traído, ¿vale? Que es distinto a que el diablo nos pueda tentar, engañar, hacer tropezar, es distinto. Pero ahí dice que resistamos al diablo. No, perdón, corrijo. Dice: someteos pues a Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Se han leído? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y si pudiéramos promover una guerra espiritual, escúchame, ¿cuál sería? Sería esa: obediencia. Someteos pues a Dios, número 1. Resistir al diablo, número 2. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué? No los escucho. ¿Y? Huirá. ¿Qué necesito hacer para que el diablo huya? Someterme, número 1. Número 2, resistirlo. Y tan. ¿Sale? Someternos a la palabra de Dios, resistir al diablo, y él va a huir. Ni hay que hablarle. Ahora, no sé si sabías, el diablo no es omnipresente. No es omnipresente. ¿Y qué pasa con todos los cristianos alrededor de todo el mundo que se la pasan hablándole? Ni lo oyen. Entonces el diablo ni los oye. Es tan simple, o sea, aún en eso vemos la simpleza aún del Evangelio, pero también la gran ignorancia de los creyentes, que ni siquiera conocen que Satanás no tiene ese atributo. Entonces, ¿para qué le hablamos? Si no, ni nos oye. ¿Vale? Entonces, sí, de Efesios dice la armadura. De la armadura. Vuelvan a escuchar la serie de la armadura. Ahí dice, son elementos. Yelmo de la... ¿Qué le vas a dar de yelmazos al diablo? No. La armadura para la batalla espiritual es
ser salvos. La coraza de ser justificados. El calzado el cinto de la espada de la verdad. La espada del Espíritu. Dios santo de mi vida. ¿Y qué es eso? La armadura, el Evangelio. Qué bueno que estoy haciendo esta pausa, porque es importante. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y para eso necesitamos la palabra. Y con dirección sabia se hace la guerra. Esta estrategia es como ir a luchar. Sí, vamos a ir a luchar, ¿verdad? No, aunque diga la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Ya vimos cómo se combate con el Evangelio. Predica el Evangelio. Para obtener entonces la victoria en su misión y en su visión, Dios diseñó un plan. Dios va a tener victoria, ¿verdad? Tuvo victoria en la cruz, pero dice ahí que falta un enemigo por vencer. ¿Cuál es? ¿Sí sabían? ¿Cuál es el último enemigo a vencer? Exacto, ni siquiera el diablo. El último enemigo a vencer es la muerte. ¿Cuándo va a ser vencida la muerte? ¿Cuándo? Cuando seamos glorificados y cuando se nos dé un cuerpo que ya no va a morir. Ahí en ese mismo instante va a ser erradicada la muerte. Ya no va a haber quien más muera. ¿Sí me explico? Ya nada más queda el juicio eterno para los que rechazaron a Jesús. Así es de que en esa misión que Dios tiene y en esa visión que Él estableció, Él va a tener victoria, porque Dios diseñó un plan. Y en esta estrategia que estamos hablando, Él elabora a detalle, punto por punto. Su plan fue elaborado desde la fundación del mundo, según Pablo. No es un plan que se hizo al aventón. Es un plan que se hizo tan especial que se hizo en la eternidad. Y es importante tener eso claro también. Fíjense muy bien, ¿cómo sabemos que ese plan y esa estrategia Dios la diseñó desde la eternidad? Lo dice la Biblia, Colosenses 1, vamos a leerlo, para que tú veas que no te estoy choreando. Colosenses 1, verso 26 y 28. Dice así, el misterio, ¿están ahí? El misterio que había estado, ¿dónde? ¿Dónde había estado el misterio? Oculto. ¿Desde cuándo? Desde los siglos y edades. Pero que ahora, ¿cuándo? Ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. El plan de Dios, hermanos, era un misterio. Nadie sabía. Noé no sabía, Abraham no sabía, David no sabía, Moisés no sabía, los profetas no sabían, aunque lo escribieron en Revelaciones, pero no sabían a detalle cuál era el plan de Dios. Era un misterio. Y ahora dice que se manifestó ¿a quién? A ti y a mí, si es que somos sus santos. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Ahí dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Era un misterio y la humanidad no sabía que Cristo iba a venir a morar dentro de nosotros. Era un misterio, era impensable siquiera. De hecho, en el Antiguo Testamento tú ves salmos de David o ves clamores de esos hombres de Dios y decían: Señor, no apartes tu espíritu, porque el Espíritu de Dios venía temporalmente sobre esos hombres, posaba, los inspiraba, los fortalecía, les daba ánimo, pero se volvía a ir. El Espíritu Santo no moraba en ellos.
Pero este misterio de que Cristo va a vivir, va a morar dentro de nosotros, hoy se reveló a ti y a mí. Y ese es parte del plan. Verso 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto es parte del plan. No nada más el plan misterioso era que Cristo iba a vivir en ti. Parte del plan es que, escucha esto, que a ti y a mí se nos va a presentar, más bien nos van a llevar delante del Padre y nos van a presentar ante Él siendo perfectos en Cristo Jesús. Eso es parte del plan también. No nada más que Cristo viene a morar en nosotros, sino que nos van a presentar ante el Padre con la perfección de Cristo. Eso es parte del plan también. Romanos 8:29 lo dice. Tú lo sabes ya, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De hecho, que cuando estemos ante Jesús, ante el Padre, ya en su gloria, ahí dice la Biblia que el Señor nos va a ver ya santos, perfectos, intachables a la imagen de Cristo, tanto que se nos considera hermanos de Jesucristo. Obviamente Él, como Él, primogénito, ¿verdad?, de esta nueva creación o de esta nueva humanidad, de este nuevo ser espiritual nacido de nuevo. Así es de que Efesios 4 también lo dice. Parte del plan no es solo que Cristo venga y more en ti. Parte del plan, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es de que en esta etapa 1, hermanos, que tiene que ver con la salvación, con que un nuevo creyente nazca y alguien llegue a ser un recién convertido, hemos aprendido que la salvación es un plan completo, ¿cierto? La salvación no es una sola cosa. La salvación no nada más es que salve tu alma. El plan completo de la salvación inició en la eternidad y va a concluir en la eternidad. Es un plan completo y abarca todos los aspectos que el hombre necesita para recibir perdón de pecados y vida eterna. Todos. Y no sé si te has puesto a pensar en cada uno de ellos. Cada vez que se dice la palabra salvación, tú y yo deberíamos pensar en todo esto. Traté de conjuntarlos todos. Escúchame. El plan completo de salvación empieza desde el despojamiento de la divinidad de Cristo, porque Él estaba en el cielo y se despojó de su divinidad. Siguiente, su encarnación. Él se hizo hombre. Siguiente, nació de una virgen, el nacimiento virginal. Llevó una vida perfecta y sin pecado también, es parte del plan. Murió en la cruz del Calvario haciendo una obra sustitutiva, parte del plan. La sepultura, parte del plan. Resurrección al tercer día, parte del plan. La ascensión, Él ascendió al Padre para ser glorificado, parte del plan. La intercesión que Él está haciendo hoy delante de ti, por mí, parte del plan. La dispensación de su Espíritu Santo, es decir, que nos envió al otro Consolador para morar dentro de nosotros como creyentes, parte del plan. Después, el don de la fe para creer en Él, el don del arrepentimiento también para poder confesar nuestros pecados. Y luego, ¿qué más viene? Que Dios perdona nuestros pecados, la remisión de nuestros pecados, la expiación, la propiciación, la redención, la justificación, la regeneración, la santificación y la glorificación. Todo esto se llama salvación. Y yo me pregunto, ¿tú sabes y conoces todas y cada una de ellas? Deberías. Todo esto es la salvación. Y precisamente, escúchame, para no confundirnos con tantos conceptos, el Señor provee una estrategia, un caminito, un cómo, un paso a paso. ¿Cuáles son los primeros pasos del plan? Los que le tocó a Él.
Porque ya aprendimos que quien toma la iniciativa y quien da el primer paso siempre. Él ya hizo todo. Y yo no sé si tú te diste cuenta, pero desde que Cristo se despoja de su divinidad hasta que Él envía al Espíritu Santo acá, todo es obra de Él. A partir de ahí es en donde entra lo que hablábamos hace rato en el estudio, la responsabilidad del hombre también, no la participación, porque tú y yo no podemos participar en nada para ser salvos. Es como si te acercaras al Padre y le dijeras: Padre, yo estoy muerto en delitos y pecados, ¿en qué te ayudo? En nada. Siéntate ahí, mijo. Dame chance, déjame a mí hacerlo todo. Y voy a tener misericordia de ti en un momentito. Déjalo hacer su obra. Es maravilloso esto. Pero ¿dónde empieza entonces la responsabilidad del hombre? Cuando el Señor alumbra nuestro entendimiento y permite que vengamos a un lugar como este, o vayamos un día en el metro y se subió un evangelista al metro, o veníamos en el microbús y el microbusero era cristiano y traía alabanzas. Hace mucho no veo eso. No sé si tú lo has visto recientemente. Antes todavía veías microbuseros cristianos manejando como microbusero redimido, porque híjole, o sea, se veía el fruto de salvación en su forma de manejar. Me tocó. Y a lo mejor ahí, con esa alabanza, alguien venía triste y escuchó el Evangelio a través de un canto. Y ahí es en donde entonces empieza la responsabilidad del hombre en esta primera etapa de salvación. ¿Qué necesitamos primero? Necesitamos fe, ¿verdad? El Señor nos tiene que otorgar la fe. No lo tomes como un mérito. Los que no estuvieron hace ratito decíamos eso. No tienes mérito en creer, porque la fe es un don de Dios. Dios te da la fe para creer. Tampoco te vas a poder jactar de eso. Entonces Dios nos da fe para creer y reconocer que somos pecadores, que necesitamos su perdón y que estamos dispuestos a arrepentirnos. Para eso se usa la fe. Y lo siguiente, después de haber hecho eso, después de clamar por su perdón, porque escuchamos que éramos pecadores y que la ira de Dios estaba sobre nosotros y su palabra produjo esa fe para arrepentimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a clamar al Señor. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Estamos dispuestos ya a abandonar nuestra vida pasada y aceptar una vida nueva. Y esa fe la necesitamos para creer que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Y qué es lo final? Para poder recibir esa salvación, creer en su nombre, como lo dice Juan 1:12. Creer en su nombre y recibir el derecho de ser hecho hijo de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para poder entrar a esta etapa 1, hermanos, no necesitan hacer una fila y les damos un formato de inscripción para ser los miembros. No es así. La obra la va a hacer el Espíritu Santo por medio de su palabra. Pero si Él ya la hizo en ti y tú ya eres salvo, ya estás en la etapa 1. Ya estás ahí. Si por la fe tú renunciaste a tu vida pasada, hubo una renuncia a tu vida pasada y por la fe hay una entrega a esta nueva vida, entonces estás en la salvación. Yo te pregunto, ¿cómo debe ser esta renuncia? ¿Cómo debe ser esta entrega? Porque en esa etapa 1 debe haber ambas cosas. Debe haber renuncia a mi vida vieja y una entrega total a la vida nueva. ¿Cómo debe ser esa renuncia y cómo debe ser esa entrega? ¿Parcial? ¿Parcial? ¿Poco a poco? ¿En proceso? Ahí no. En la etapa 1 no es un proceso. Escúchame. En la etapa 1 es una renuncia total y una entrega total a esta nueva vida. Si no es así, todavía estás en el periodo de alumbramiento. Ni siquiera es etapa 1.
Estás en periodo de alumbramiento. La palabra de Dios te está alumbrando, te está dando destellos de luz, para que ahí cuando estamos muertos, podamos así medio abrir los ojos y decir, ¡ay! Hay algo ahí. El Señor me está dando su misericordia para que escuche. Está abriendo por un momento nuestros oídos para que escuchemos el mensaje del Evangelio. Y una vez que eso sucede, brincamos al umbral. Somos concebidos por el Espíritu Santo. Somos engendrados por su Espíritu y podemos nacer. Pero si no, todavía no es etapa. Anótalo, grábatelo en tu corazón. Renuncia total y entrega total. Porque si no, el Señor no lo puede otorgar a quien quiera estar jugando al siempre sí, a veces no. Cuidado con eso. Algo sí sabemos, que esta renuncia y esta entrega no pueden ser parciales, deben ser totales. ¿Sale? Lucas 14, hablando de estrategias. Me impacta cómo Jesús usaba este ejemplo también. Vamos a ver a Lucas 14, verso 25. El título es Lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cómo que lo que cuesta, pastor? Si la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que la salvación es por gracia, que no cuesta, que es gratis. Porque aquí Jesús dice que cuesta seguirlo. Vamos a leer. Verso 25, Lucas 14, 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él. ¿Por qué iban grandes multitudes con él? Era famoso. Era como era como estos comedores populares, ¿no? ¿Así se llaman? Comedor, tiene un nombre, comunitario. Como un comedor comunitario. A ver si hoy nos toca latita de atún o torta de bacalao, a ver qué nos toca hoy, a ver qué el Señor, qué milagro hace y nos va a dar de comer. Ahí van unos a lo mejor siguiéndolo por la comida, ¿no? O si no, parecían de estos brigadas de salud, ¿verdad? Como el tráiler que estacionan ahí, que nunca están abiertos, ¿verdad? Pero se hacen presentes ahí. Nadie atiende ahí. ¿Quién sabe qué doctor es? Porque siempre está cerrado el consultorio móvil. Y así era Jesús. ¿A dónde iba a sacar? Vamos atrás de él a ver si me puede quitar, si ya me evita mi operación de rodilla. Y ahí va la gente buscando un milagrito, buscando un lonchecito. Grandes multitudes iban con él. Imagínate a Jesús caminando, volteando a ver atrás, y una muchedumbre de gente. Y ahí va Jesús, a donde él iba lo seguían, y de repente dice que él voltea. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras yendo a caminar y fueras atrás de Jesús y él se para y se voltea? Así como que ¿qué pasa? Y Jesús se voltea y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vámonos. Dice Alex, no puede. Ahora, no lo malinterpretes. Jesús no está diciendo que ahora vayas y odies a papá, mamá, hermano, hermana. ¿Sabes a qué se refiere? ¿Qué habrá sido? O sea, ¿cómo habrá? Yo no sé tú, pero yo creo que varios dirán, y se va. Y todavía se quedaron muchos ahí que dijeron: nosotros sí, somos espirituales. Y Jesús, ok. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y los judíos de esa época sabían qué significaba cruz. Sabían que había un monte Gólgota donde los romanos
mataban, disidentes, ladrones. Y ellos dicen: espérame, pero ¿por qué una cruz, Jesús, si no somos ladrones? ¿Por qué la cruz si no somos pecadores? Si no hacemos maldad, no robo, no mato, no fumo, no tomo. Y yo me puedo imaginar a Jesús por dentro: ¿seguro? ¿Seguro? Verso 28, porque ¿quién de vosotros? Fíjate en qué contexto, parece que no tiene nada que ver. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No quiere decir, y aquí Jesús no está diciendo que nos va a cobrar la salvación. Lo que está diciendo es que la salvación que Él va a ofrecer es una salvación tan grande porque implica su vida, implica su sacrificio, que nosotros no podemos recibirla y estar jugando con el mundo. No podemos recibir una vida santa y estar coqueteando con el pecado. Hay que evaluar el costo. Ahora piensa por un momento, y aquí es en donde entra nuestro criterio respecto al valor de las cosas. Seguir a Cristo y dejar a Cristo, ya vimos aquí que implica todo. Tal vez incluso a nuestra propia familia. Ni siquiera estoy hablando de cosas materiales. Pero piensa por un momento y reflexiona, haz conciencia de esto. Y creo que es aquí en donde se falla con una predicación fácil y barata del Evangelio. Si tú pusieras todo lo que vale para ti en una balanza, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu trabajo, tu dinero, tus coches, tus logros, tus capacidades, lo pusieras de un lado de una balanza y pusieras la obra de salvación de Jesucristo en el otro. Si yo hago la pregunta y me la respondes de manera cristiana, todos van a decir que pesa más del lado de Cristo. Pero no es esa la pregunta que te quiero hacer. La pregunta que te quiero hacer es: en tu sistema de valores, ¿a qué le has dado más peso? ¿A toda tu vida o a la gran obra de salvación de Cristo? Y la Biblia lo dice claro, Jesús mismo lo dijo claro: por sus frutos se va a conocer. ¿Quién estuvo dispuesto a dejar todo, a despreciar todo, a quitarle el valor a todo lo que poseyó, a todo tal vez en lo que se esforzó, trabajó, luchó y sembró, pero en sus propias fuerzas? Ahí se va a ver quién realmente me dice Señor, Señor, y si obedece lo que yo ordeno, y quién no. Para que quedara más claro, todavía Jesús dice: oh, qué rey. No nada más habla un ejemplo de la torre, edifican una torre, sino ahora dice: oh, qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la estrategia de Dios para el paso 1? En esta iglesia local. No sé en las demás, yo quisiera que fuera la estrategia en la iglesia de todo el mundo, pero al menos en esta iglesia local, ¿cuál es la estrategia de Dios para empezar en la etapa 1? De acuerdo a esto que acabamos de leer, ¿cuál es el letrerito? ¿Cuál es la estrategia de Dios para salvar?
Él ya lo hizo. O sea, él ya hizo lo que le tocaba. El plan ya avanzó hasta donde a él le tocaba. Y a donde a él determinó que empiece nuestra responsabilidad, es ahí. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Renuncia total y entrega total. Oye, pero es que, o sea, sí me quiero entregar totalmente, pero no me puedo traer esta mochilita de mi vida pasada. Es una mochilita. Sí, dejo mis casas, mis coches, pero solo me quiero traer la mochilita. Es renuncia total. Porque quién sabe qué cochinadas hay en la mochilita. Solo mi cartera, Señor, mi cartera de la vida vieja. O sea, te entrego todo, pero mi cartera, déjame la traigo. Yo no sé si tú sabes la gravedad de esto, y hay una simbología. Tú recuerdas, ahorita me vino a la mente, tú sabes que la primera ciudad con la que Dios mandó a Josué a pelear fue Jericó, ¿sí o no? Era imposible conquistar. Ustedes saben la historia. Los pone a marchar, dan sus pertinentes vueltas, después suenan las trompetas, ¿y quién hizo la labor? Dios. Un temblor derriba los muros, conquistan la primera ciudad. En la segunda ciudad, ¿cómo se llamaba? Empieza con H. Ai. Muchos dicen Jai y otros Ai. Si es H muda, Ai. Era una ciudad pequeñita. Pequeñita. Tanto que Josué dice: no mandemos a todo el ejército, vayan unos cuantos. Pero resulta que en Jericó Dios había dicho la instrucción: nadie tome botín, nadie tome nada, porque si alguien agarra algo va a ser anatema, van a provocar maldición. Y a alguien se le ocurrió agarrar algo, una monería seguramente, y cuando van a pelear contra Jai, dice que Jai los venció, los persiguió y mató a varios del pueblo por un pequeño anatema. Renuncia total y entrega total. No, Señor, sí me rindo a ti, pero esto no me mandes, porque padezco de gastritis. Mira, si algo necesitaba el apóstol Pablo, y después de saber y entender que él iba a escribir toda la doctrina, casi en su mayoría del cristianismo, necesitaba sus ojitos, y tenía un problema físico. Y alguien más tenía que escribir las cartas por él, tenía que dictar sus cartas, para ir y venir. Imagínate él intrépido. Yo creo que tener los ojos tapados le calmaba la impulsividad, que tenía que ir al paso del que lo llevaba. Pregúntate, ¿quieres servir a Dios con impulsividad? Entrega total. ¿Quieres servir a Dios con arrogancia? No la puede usar, eso es de la vida vieja. Entrega total. ¿Quieres servir a Dios con egoísmo? No se puede. Entrega total. ¿Quieres servir a Dios con pecado sexual? No se puede. Entrega total. ¿Quieres servir a Dios con avaricia, amor al dinero? Tampoco se puede. Entrega total. Porque si no nos rendimos en su totalidad, vamos a traer anatema, maldición, y Dios no nos va a poder usar. ¿Qué planeas hacer para acabar? Después de la renuncia total y la entrega total, es ahí donde viene la membresía. Es donde vienes a ser miembro de la familia de Dios. Pero si no hay una entrega y renuncia total, no. Por eso la importancia de exponer bien el Evangelio. Expongamos bien el Evangelio. ¿Qué efectividad tenía Pedro
en la exposición de su primer mensaje que sí se convirtieron 3,000. ¿Cómo deberías predicar el Evangelio para que en una plaza, a lo mejor con 1,000 personas, la efectividad para que ellos entiendan esto que estoy hablando? No es suficiente decirle, Dios te ama, ¿quieres hacer una oración para rendirle tu vida? Pues suena bien, creo en Dios y me ha ido medio mal. Pues sí, está bien, repite después de mí. No hagan eso. Eso no es predicar el Evangelio, no hagan eso. Por eso nos estamos capacitando. Y una vez que tengamos pleno entendimiento y le hagamos saber a la gente, para venir a Cristo hay que rendirse totalmente. Tienes que renunciar a todo. Hace muchos años era yo muy jovencito, recuerdo haber tenido tal vez 11, 12 años, mis papás nos llevaban a una congregación y recuerdo una prédica en especial, el testimonio de un pastor que decía que le predicó el Evangelio a alguien, a un conocido en su trabajo. Y cuando le expuso el Evangelio, le habló acerca del pecado, de la naturaleza del hombre caída, del plan de salvación de Dios, de su amor, de la muerte en la cruz, de la ira de Dios, todo completo, me acuerdo perfectamente bien. Y después de presentarle el Evangelio, le empezó a decir, mira, para que me entiendas, si tú le vas a entregar tu vida a Cristo, quiere decir que probablemente, ¿cómo lo dijo? Tú debes estar tan seguro de tu entrega al Señor que incluso si probablemente hoy saliendo de aquí te robaran tu coche, para ti no te importaría. Y si mañana, al otro día, después de que te robaran tu coche, perdieras tu casa, tú seguirías contento, porque sabes que no importa tu renuncia a lo material y a este mundo fue tan total que no te importaría haber perdido tu casa al otro día. Y sería incluso tan grande el gozo de la salvación en tu corazón, de estar seguro que vas a ser salvo y estar con Él, que probablemente al siguiente día cayeras enfermo, te fueras al hospital. Y yo recuerdo que este pastor, mientras nos contaba todo el auditorio este testimonio, resulta que esta persona, con ese entendimiento, entrega totalmente su vida, rinde su vida a Cristo. ¿Qué creen que le pasó? Contado por este pastor, ese día le robaron su coche, al otro día perdió su casa y al tercer día cayó enfermo. ¿Dios es malo? Dios ya sabía. El testimonio es real. No me acuerdo los detalles, guardo eso en mi memoria, pero lo hago para que reflexiones y pienses. ¿Tú estarías dispuesto, joven, a ser precursor en esta generación con una cantidad de mochilas mundanas cargando? ¿Crees que vas a ser efectivo sirviendo al Señor? Hombres, mujeres, vamos a ser efectivos para el Señor cargando todavía, como dice Hebreos, despojémonos de todo peso. Debe haber una renuncia total, una disposición total. Oye, pastor, pero es que yo no sé todo lo que tengo que renunciar. Bueno, al menos de lo consciente, porque entiendo que después va a venir otro proceso para que vayas conociendo y aprendiendo. Pero llega un momento, y mira, en ese momento el Señor lo planea. Eso también no debería preocuparte. El Señor planea, aún para la familia por la que sientes carga. Dios planea el momento preciso. Tal vez a nuestros ojos es, oye, pero es que ya le hablé, ya le hablaron otros, ya le pasó esto, ya le pasó lo otro. Dios sabe cuándo. Dios sabe. Y aunque Dios sepa cuándo Él va a dar la oportunidad, escúchame, no nos toca a nosotros creer, pensar o exigir que Dios salve a esas personas, porque tampoco depende de nosotros. Lo aprendimos hace ratito. Depende de quien Dios quiere tener misericordia. Entonces recordemos que el cristianismo no es una afiliación, es una membresía espiritual.
Después de renunciar totalmente y entregar totalmente nuestra vida, como lo explicó Jesús, después de evaluar el costo, es entonces que podemos ser sus hijos, sus discípulos y empezar la etapa 2, santificación. Vamos a acabar con Efesios 2 y oramos para que veas justo de lo que hablo. Efesios 2, a partir del verso 11, y vamos a leer hasta el capítulo 3, verso 7. Todo este pasaje nos ayuda a entender la renuncia total, la entrega total, la elección de Dios y la membresía. ¿Ya estás ahí? Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea que no éramos parte del pueblo de Israel ni entrábamos en el pacto de la circuncisión que hizo con Abraham. ¿Vale? Verso 12. En aquel tiempo estábamos sin Cristo. ¿Qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel, porque no nacimos en Israel. Ajenos además a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, judíos y gentiles. ¿Qué más hizo Jesús? Derribando la pared intermedia de separación. Son obras que Él hace, no tú y yo. 15. Aboliendo en su carne las enemistades. Es decir, Él anuló en la cruz del Calvario que éramos enemigos. Él recibió el castigo como si Él fuera enemigo de Dios, como si Él hubiera sido el pecador. Y ahí Él abolió nuestras enemistades. ¿Ok? Luego dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué más hizo? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo ¿qué? Espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y ¿qué? Miembros de la familia de Dios. Sé que les dejé la tarea, ahorita vamos a seguir leyendo. Sé que les dejé la tarea de que analizaran y meditaran en su corazón dónde están hoy. ¿Y qué van a hacer? Y la tarea, hermanos, no es que decidas ser miembro de Villa. Es ser miembro de la familia de Dios. Eso es lo que tienes que meditar en tu corazón. Es una obra que Dios va a hacer. ¿Qué tiene que encontrar en ti? Disposición. ¿Qué va a encontrar en ti? Renuncia total, entrega total. Y si decides no hacerlo, eso va a caer bajo tu responsabilidad, porque el Señor nos dio la responsabilidad. Ya lo aprendimos también en la mañana. Comercial nuevamente, lleguen a las 9. Nos complementa mucho y edifica mucho. Entonces la membresía, hermanos, no es algo que te ganas. O no es algo que decides, es algo que por medio de la palabra de Dios y su Espíritu Santo se va a generar fe para creer y estar convencidos de que este es el lugar donde vas a ser bendecido. Y si no es en este lugar, oramos que sea en otro lugar, pero que seas miembro de la familia de Dios. No que estés volando, eso es importante. Sigo leyendo. Edificados, porque una vez que somos miembros de la familia de Dios, mira los beneficios. Verso 20, solo los que son miembros de una iglesia
pueden ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que yo decía, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir que Dios está construyendo en nosotros una casa espiritual en donde Él mora. Somos una casa espiritual. Por eso Pedro dice que somos piedras vivas. Somos como piedras vivas, como ladrillos vivientes, que juntos, unidos, construimos una casa espiritual para que el Señor more en medio de nosotros. Sigo leyendo, Efesios 3 en adelante. Por esta causa, yo, Pablo, por lo que acaba de explicar arriba, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes, los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como lo describí, antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese otro misterio? Ya vimos un misterio previamente. ¿Cuál era? Que Cristo iba a morar en nosotros y que Cristo nos iba a perfeccionar para presentarnos santos ante el Padre. Aquí viene otro misterio, hermanos. Pongan atención. ¿Cuál es ese otro misterio? Que los gentiles, o sea nosotros, no los judíos, nosotros los gentiles, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El otro misterio revelado, hermanos, es: número 1, Cristo mora en ti. Número 2, Él te va a perfeccionar y te va a presentar santo ante el Padre. Y número 2, Él te va a hacer miembro de su iglesia. Él te va a hacer miembro de su iglesia y te va a hacer copartícipe de la esperanza, de las promesas, de la gracia, del crecimiento, de la transformación, de los recursos celestiales, de la sabiduría y de todo lo que tú necesitas para crecer y para avanzar en cada una de esas etapas. Pues con eso acabo. El misterio es que la membresía la da Dios. ¿Lo has leído? Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Jesús mismo prometió: yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Es una obra que Dios hace. Entonces ten cuidado, hermano. Como yo decía, creo que fue temprano en la mañana, no pensemos como Adán, que le hacemos un favor a Dios en venir el domingo. Adán no podía jactarse y decir: todavía estoy en el huerto, pues porque soy obediente, gracias a mi poder de, ¿cómo se dice cuando? Cuando resistes. A mi persistencia, mi capacidad de... Eso que están pensando, el de autocontrol, gracias a mi gran autocontrol de no ir a agarrar el fruto. Agradece a Dios que no he ido a comerle al fruto, que si no perderías esta joyita. ¿Quién le hablaría el huerto a ellos? No pensemos así. No le hacemos el favor a Dios el venir a la iglesia local. Él nos dio la gracia inmerecida de hacernos miembros de su iglesia sin merecerlo. Él nos hizo el favor. No sé si tú lo habías pensado. Yo creía que uno escoge a la iglesia a la que quiere ir. No. Dios te hace miembro de esa iglesia. Él te hace miembro. Lo acabamos de leer.
Entonces, deja que el Señor te lo revele, te hable, cambie tu corazón o afirme tu corazón, más bien es la palabra. ¿Sale? Esto es solo la etapa 1. Hablamos aspectos generales de cómo el Señor en su plan hacia la victoria, Él nos introduce a su familia como nuevos creyentes por medio de su salvación. Vamos a orar, cierra tus ojos y a pedir al Señor que nos afirme en sus verdades y sobre todo que nos despierte a tomar responsabilidad de nuestras acciones. Pregúntate nuevamente mientras empezamos a orar, ¿qué planeas hacer? El Señor Jesús pide una renuncia total, pide una entrega total. Piensa por un momento, ¿dónde entramos tú y yo? Dentro de esa gran multitud que tal vez hoy le seguimos. Hay una gran multitud siguiéndole. Pero ahora quiero que te imagines que todos vamos caminando detrás del Maestro, detrás de Cristo, nuestro Señor, el Salvador del mundo, y de repente Él se detiene y se voltea y nos dice ese pasaje: necesitan aborrecer toda su vida, menospreciar toda su vida. Necesitan tomar su cruz cada día, estar dispuestos a morir, no solo a renunciar totalmente, sino a entregarse totalmente. Pienso en ese pasaje que escribía el profeta, si mal no recuerdo, Isaías. Decía el Señor a su pueblo: porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo respecto a ustedes. Él decía: planes y pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Qué vas a hacer? Toma conciencia que lo que determines hoy en tu corazón, el Señor te va a hacer responsable de eso. No quisiéramos pensar que habrá algunos que le van a rechazar. Esto no tiene que ver con la bondad de Dios, porque Él es bueno todo el tiempo. No tiene que ver con la justicia de Dios, porque no es injusto. Esto tiene que ver con nuestra responsabilidad de responder al plan de Dios, al mandato de Dios. Él llama, pero tristemente pocos son los que responden. Él alumbra nuestro entendimiento y tiene misericordia al exponernos a su palabra para generar fe. Pero unos cierran su oído y deliberadamente le rechazan. Pídele al Señor, dile: Señor, dame la fe para creer en ti, dame la fe para arrepentirme, dame la fe, Señor, para creer en tu nombre, para tener la seguridad y la convicción de que tú eres
eres el único camino, tú eres la única verdad, eres el único que nos puede dar vida. Señor, dame la fe hoy para menospreciar mi vida y hoy valorar la vida eterna que tú me ofreces. Para muchos es afirmar su caminar con Cristo. Para otros tal vez es tan crucial el día de hoy la decisión que tomen, porque probablemente no han sido salvos. Hermano, nosotros no lo sabemos y no podemos juzgar eso. Amigo o amiga que nos visitas, no sabemos también. No podemos juzgar si eres o no eres salvo. Si meramente profesas una religión cristiana, pero no ha habido un nuevo nacimiento y se ha producido salvación. Eso solo el Señor lo conoce. Pero si no tienes esa seguridad, no te vayas hoy clamarle a Él, que Él ha concedido el día de hoy este tiempo de alumbramiento para que escuches su palabra, para que reconozcas tu necesidad de Él como pecador, para que reconozcas que solo en Él hay salvación, para que reconozcas que Él murió en la cruz en tu lugar y que hoy ofrece salvación a ti gratuitamente. Requiere solamente renuncia total, entrega total para ser su discípulo, para seguirlo, para ser su hijo. Estar dispuesto a someterse y a rendirse bajo